Muy buenas gente, ¿qué tal están hoy? Yo soy Luca, y hoy les vengo a presentar los que en mi opinión, son los mejores mods de gacha en la actualidad. Probablemente este top que arme, va a ir del mejor mod de gacha, hasta el que me parezca el peor. Aunque sinceramente ninguno me parece horrible o injugable, pero bueno, como estoy haciendo un top pues los tengo que poner en orden. En fin, sin más rodeos vamos con el top que armé. En el primer puesto elegí poner el Gacha Nebula, o más conocido anteriormente como el Gacha Nox, que era el mod de Noxula y que realmente le estaba yendo de manera fantástica hasta que se descubrieron que todos los assets que habían dentro eran calcados o robados de internet, o de otros creadores que estaban en Pinterest. Pero esto fue antes, porque ahora con Gacha Nebula es todo bastante distinto la verdad, y en mi opinión es de los mejores mods de gacha en la actualidad debido a su constante innovación, assets nuevos, ropa, pelos, ajustes, algunas poses nuevas y de todo en verdad. Además, que Noxula es una creadora bastante activa, quien en un servidor de Discord nos da noticias muy seguido ella misma o sus moderadores y van contando avances de futuras actualizaciones y cosas del estilo. Yo creo que este mod tiene buenas recepciones por parte de la gente. En segundo lugar, decidí poner al Gacha Treasure, un mod colaborativo creado por dos artistas llamados Víctor y Evan. Podría decirse que este mod se creó o salió al menos públicamente hace unos 10 meses, cuando en el canal de Lamcop se sube este video titulado Gacha Treasure Assets, en el que se muestran las primeras prendas que tendrá este mod. Vamos a empezar con lo que me agrada bastante de este mod, que en primer lugar no se reemplazan assets originales del Gacha Club para reemplazarlos por otros del mod, simplemente iban agregando más sin reemplazar tanto como se hace en otros mods. Me encantan las cosas nuevas que ellos agregaron al mod, ya sean los cabellos que hay bastantes, y la verdad que jugando un poco a este mod te das cuenta que hay bastantes cosas nuevas en cuanto a ropa o accesorios, la verdad es muchísimo más variado que otros mods que jugué antes. No estoy muy al tanto si reemplazaron muchas cosas originales del Gacha Club para este mod, pero si así fuera, creo que está bastante bien justificado. Lo que sí no me gustó de este mod, es la canción que tiene de fondo, que tiene un estilo muy de otros tipos de juegos, no exactamente del gacha. Estaría bueno que dejen cambiar las canciones. Pero luego de eso, muy merecido este top 2 debido a que no conocía tan en detalle este mod de gacha. Acá vamos con el Gacha Luminal, que como primera impresión tenía buena pinta ya que el fondo tenía una linda animación a nuestro parecer y prometía. Lo que sí podemos decir es que la ropa que le agregaron está buena y es llamativa, pero lo malo es que reemplazan ropa ya existente para poner a esta, y aunque no parezca, esto le resta un par de puntos por esa razón. Igual sí, se ocuparon de llenar casi todas las secciones con nuevas prendas, aunque sean reemplazadas pero no quita que sí nos hayan gustado. También con los fondos, hay como 10 páginas enteras de puros fondos nuevos para el gacha, pero los ponen en reemplazo de otros que ya habían. Para finalizar, otra cosa que nos gustaría agregar, es que a nosotros se nos cerraba de la nada el juego, no sabemos si es por la versión de nuestro móvil o porque está mal optimizado el mod, pero nos pasaba eso cada vez que entrábamos al juego. Sobre este mod tenemos algunas cositas que decir, ya que primero, no nos dejó descargarlo en el mismo móvil que teníamos Gacha Club, si te lo instalas es requisito obligatorio borrarte el Gacha Club original de tu móvil, y eso para empezar no nos gustó tanto. Pero en general el mod está bastante pasable. Ya que dicen, que este mod es ideal para quienes no saben editar luces y sombras, porque lo que trae, entre otras cosas, son sombras para la cara y luces para el cabello. Es un estilo de edición básico, pero que nunca antes habíamos visto dentro de un mod de gacha, y aunque sean solo algunos brillos o sombras bastante realistas, la idea en sí que tuvieron quienes crearon el mod se nos hace muy original y que alguien debería seguirla en el futuro. Por lo que estuvimos viendo en este video de Gacha XY, el mod trae muy poquísimas cosas nuevas en general, pero al final, solo decidimos ponerlo en el top, porque no está mal para probarlo una vez de hecho. Tampoco sabemos qué es de los creadores y si continúan con este modo alguno parecido, pero al parecer quedó en abandono apenas se hizo viral hace 2 años.
Aquí tenemos el Gacha Kyuteriac, o antes llamado como Gacha Celestial. Que en realidad no es un mod oficial, sino que un mod que saldrá en un futuro y que se fueron dejando conceptos de cómo se vería este mod en un futuro. Lo único que se sabe de momento es que trabajarán en esto los mismos desarrolladores del Gacha Nebula, cosa que da más hype en este futuro mod. Las imágenes que presentaron de este mod la verdad es que dan muy buena impresión y dan ganas de jugarlo. Ojalá y si pueda salir el mod, aunque no nos consta si fue cancelado o no completamente. Aunque investigando más sobre el creador de este mod, el gachatuber llamado DustLol, nos enteramos que él ya tuvo otro gacha mod como proyecto que se iba a llamar Gacha Redux. Aparentemente se canceló, y empezó a trabajar en este mod con ayuda de Noxula y otros creadores, pero nosotros al querer entrar a su supuesto servidor de Discord, nos aparece como que ya dejó de existir. Igual no podemos confirmar nada con certeza. Quizá y si saque el mod en este 2026 con la ayuda de los otros desarrolladores, o quizá ya sea otro de sus proyectos abandonados y nunca vea la luz. Aunque este estilo de Ox se me hace muy similar a los que mostraron para lo que iba a ser el Chibi Mason. No lo sé, quizás se hayan juntado para hacer otro proyecto y no nos enteramos de nada. Lo ponemos en el top simplemente porque nos encantó cómo se vio el concepto del mod y porque no nos enteramos si lo cancelaron del todo, así que quizá y lo retomen ahora en este 2026, o vuelva el creador para decir qué va a hacer con sus proyectos. Y como puesto extra, vamos a poner a uno que fue de los únicos que nos gustaron un poco para el Gacha Life. De hecho, es de los pocos mods del Gacha Life que probé y sinceramente para lo que es el juego en sí, este mod está bastante pasable. Está pasable porque sí agrega cositas nuevas y prendas que no estaban antes, pero reemplaza prendas ya existentes para hacer esto. Igual, sigue siendo muy decente este mod a mi parecer. También pusieron unos fondos nuevos y demás, no tanto para serles sincero. Pero, para quienes juegan el Gacha Life y quieren otras opciones de ropa y así, este mod de Gacha Edit X es lo más ideal que se nos ocurre para recomendarles. Y ya gente, con ese Gacha Edit X termina mi humilde top 5 de mods de gacha para jugar este 2026. De todos modos si sale algo nuevo en cuanto a mods o a proyectos, se los vamos a estar contando seguramente en nuestras redes sociales o en vídeos de YouTube, por eso suscríbete para no perderte de nada que salga en este canal. Sin más que agregarles, nos despedimos hasta un próximo vídeo.